La herejía de Horus, Fulgrim, por Graham McNeill. Capítulo 3. Solomon, dijo por el micrófono que ya había incorporado en la garganta. Solomon, ¿me oyes? La única respuesta fue el chasquido de la estática. Soltó una maldición en voz baja. Era propio de Solomon Demeter quitarse el casco en plena batalla para captar mejor las tensiones del combate. Marius hizo un movimiento negativo con la cabeza. ¿Qué clase de idiota se metía en un combate sin contar con toda la protección de la que se podía disponer? El sonido del combate parecía proceder del oeste, aunque iba a ser difícil calcular el modo de llegar hasta allí, ya que las calles, si se les puede llamar así, serpenteaban por el atolón trazando sendas sinuosas que podían apartar los kilómetros de su objetivo final. La idea de avanzar sin tener un plan establecido irritaba de sobremanera a Marius, un guerrero que, para quien cada avance y maniobra era planificado de modo perfecto y meticuloso, que luego se llevaba a cabo sin desviación alguna. Julius Caesar había dicho una vez que deberían haber escogido para ingresar a los ultramarines, y aunque se trataba de una broma amistosa, Marius lo había tomado como un elogio. Los hijos del emperador se esforzaban por conseguir la perfección en todas las cosas, y Marius valoraba ese esfuerzo por encima de todo lo demás. La idea de no ser el mejor en algo hacía que se sintiera enfermo. Ser menos que lo mejor era inaceptable, y Marius había decidido hacía mucho tiempo que ya nada le impediría conseguirlo. ¡Tercera compañía! Gritó. ¡Síganme! Los guerreros estuvieron listos al instante para ponerse en marcha. Se colocaron en formación a su espalda con la predicción de un desfile y con las armas empuñadas y listas para ser utilizadas. Las paredes de coral reluciente de la ciudad giraron y se retorcieron a medida que se entraban en la ciudad y aplastaban bajo las botas de la armadura los fragmentos de piedra y cristal. Marius siguió el trayecto que creyó más adecuado para llegar hasta la fuente de los sonidos de la lucha. En el camino se encontraron con grupos dispersos de los guerreros Laer, quienes combatieron con la desesperación del enemigo acorralado. Los astartes ganaron con facilidad a cada uno de ellos, ya que nada podía imponerse en el camino de los guerreros de tercera compañía, y seguir con vida. No dejó de intentar ponerse en contacto con Solomon, pero al cabo de un tiempo se cansó y cambió de canal. Cafen, ¿me oyes? Aquí varios sean. Contéstame si me oyes. Por el auricular del casco solo llegó estática, pero al cabo de un momento oyó el sonido de una voz. Sonaba entrecortada y débil, pero una voz de todas maneras. —Cafen, ¿eres tú? —preguntó Marius. —Sí, capitán —contestó Gaius Cafen. La voz resonó con fuerza en el auricular de Marius en cuanto dobló una esquina para entrar a la otra avenida, llena de escombros y de cadáveres. —¿Dónde estás? —le preguntó casi a gritos. —Estamos intentando llegar a ustedes, pero esas desgraciadas calles no paran de dar vueltas y para hacer que nos perdamos. La vía principal de acceso a nuestro objetivo está demasiado definida, así que Capitán Demeter nos envió a Thelonious y a mí para que flanqueáramos la posición enemiga. Mientras él ataca por el centro, por supuesto, comentó Marius. Sí, señor, respondió Cafen. Localizaremos su señal, pero si hay algo más que puedas hacer para señalar tu posición, hazlo. Cambio corto. Marius siguió el punto azul que apareció en la superficie interna del visor del casco y que representaba la localización del comunicador de Cafen. El punto fue perdiendo intensidad a medida que se adentraban en el laberinto de coral. ¡No! ¡Maldito lugar! Exclamó Marius cuando la señal se apagó por completo. Alzó una mano para ordenar un alto. En ese preciso momento, una tremenda explosión resonó cerca de ellos, y una de las altas y sinuosas torres de coral se derrumbó envuelta en llamas, a no más de 30 metros a su derecha. Tiene que ser ahí, musitó. Buscó una ruta a través de aquella arquitectura coralina, pero las calles se alejaban sinuosamente de la explosión, y supo que jamás llegaría hasta Cafen si seguía cualquiera de ellas. Miró hacia la creciente nube de humo negro. —Vamos por encima, sígueme —gritó. Marius comenzó a subir por la pared del habitáculo Laer más cercano. No tuvo problema para ascender, ya que se encontró numerosos asideros y rebordes de la superficie irregular de coral. Subió sin cesar y dejó atrás con rapidez el suelo. Los guerreros de tercera le siguieron,
y se abrieron paso por los tejados del Atolón 19. Ostian contempló el despegue de la primera oleada de las naves de asalto al orgullo del emperador, con una mezcla de asombro y irritación. Asombro porque era un espectáculo grandioso contemplar todo el poder marcial de la Legión desencadenado contra un planeta, e irritación porque aquello le había apartado el mármol todavía virgen de su estudio. El primer capitán, Caesoros, había avisado a Serena del momento que desembarcó, y ella se había apresurado para buscarlo, para sacarlo de su estudio y llevarlo a un lugar privilegiado en la cubierta de observación. Había intentado negarse y explicarle que estaba ocupado, pero Serena se había mostrado inflexible. Ella insistió que tan solo estaba sentado mirando el mármol, y nada de lo que le dijo la convenció de lo contrario. En esos momentos, de pie delante del cristal blindado de la cubierta de observación, se sintió muy agradecido de que le hubieran sacado casi a rastras del estudio. «Es algo increíble, ¿no te parece?», le preguntó Serena, tras levantar la mirada del cuaderno de bocetos, aunque siguió dibujando trazos para captar el momento con una habilidad asombrosa. «Es extraordinario», contestó Ostian, mostrándose de acuerdo. El escultor se volvió para mirarla, al mismo tiempo que una segunda oleada de naves todavía envueltas en fuego azul de su lanzamiento reflejaba la luz del sol en los costados metálicos. La cubierta de observación se encontraba a cientos de metros por encima de las rampas de lanzamiento, pero Ostian le dio la impresión de que sentía los huesos de vibraciones de los despegues. Una última oleada de Stonebeard salió a otras naves de la flota de los hijos del emperador, y Ostian apartó la mirada de Serena para contemplar el vuelo de aquellas aves de presa, que atravesaban el espacio como grandes proyectiles de fuego. Caesoron había informado que se trataría de un asalto a gran escala, y al ver el enorme número de naves implicadas, Ostian no tuvo alguna duda de ello. «Me pregunto cómo será», comentó. «Me refiero a toda la superficie del planeta cubierta por un inmenso mar. Apenas soy capaz de imaginármelo». «¿Quién sabe?», contestó Serena mientras apartaba un mechón de cabello oscuro y seguía dibujando con energía su boceto. «Me imagino que sea como cualquier otro mar. Desde aquí parece un espectáculo impresionante». Serena lo miró de reojo. «¿Es que no viste 28-2? Ostian hizo un gesto negativo con la cabeza. «Me incorporé en la flota justo después de que partieran en dirección a la Erran. Es el primer planeta que veo en el espacio, aparte de Terra». «¿Jamás has visto un mar?». «Jamás he visto un mar», admitió Ostian, aunque se sintió un poco estúpido al hacerlo. «Vaya, querido», exclamó Serena, al tiempo que levantaba la vista del dibujo. «Tenemos que hacer que vayas a la superficie en cuanto acaben los combates». «¿Crees que nos dejarán pasar?». «Pues espero que sí», contestó Serena al mismo tiempo que arrancaba la hoja del cuaderno de dibujo para luego hacer una bola con ella y arrojarla al suelo con un gesto de rabia. «Unos pocos, muy pocos. Fuimos elegidos para bajar la superficie de 28-2. Era un sitio espectacular. Montañas cubiertas de nieve, continentes enteros repletos de bosques, los lagos eran de color de la mañana del verano, y el cielo... ¡Ah, el cielo! Tiene una maravillosa tonalidad azul celeste. Creo que el planeta me gustó tanto porque imaginé que ese era el aspecto de la vieja Terra. Tomé algunas pictografías, pero la verdad es que no lograron captar toda la escena. Fue una pena, porque me hubiera encantado lograr ese tono, pero que no lo conseguí». Ostian vio mientras Serena comentaba su fallo a la hora de lograr el tono adecuado. Se clavaba la dirección con la punta de la pluma en la muñeca, lo que dejó una leve mancha de sangre y de tinta sobre la piel pálida. «No pude conseguirlo», añadió con voz ausente, y Ostian deseó saber cómo lograr que Serena dejase de herirse y reconociera el enorme valor de su obra. «Me gustaría que me mostrase la superficie del planeta, si fuese posible», le dijo. Serena parpadeó, le sonrió y le acarició la mejilla con la punta de los dedos. Gaius Cafen se agachó para esquivar el aullante ataque de un Lair y le clavó la espada sierra entre las entrañas. Luego arrancó el arma del que salió acompañada de un chorro de sangre y de vísceras. Las llamas lo rodeaban, procedentes de un par de Stonebeards, que se habían estrellado y yacían humeantes entre las ruinas de un conglomerado de madrigueras de los Lair.
La tripulación y los pasajeros habían muerto en la colisión, y la fuerza del impacto casi había derribado las torres retorcidas de coral. Tan solo habían hecho falta un puñado de granadas arrojadas contra la base, ya destrozar la torre para completar su destrucción, y cayera retumbante contra el suelo. Marius Bariosean quería que señalaran su posición, y si no lograba ver aquello, ya podrían darse por muertos. Su escuadra y él se habían abierto paso a través del conglomerado de madrigueras de los Lair, como les había ordenado el capitán Demeter. Pero los alienígenas habían previsto esta maniobra de flanqueo. En cada madriguera había un par de monstruosos guerreros alienígenas preparados para salir de sus escondites y ponerse a matar en un frenesí de garras cintilantes y descargas de energía. Los combates habían sido brutales y feroces, sin lugar para la habilidad o la elegancia, y cada aullante guerrero serpentino se había lanzado contra ellos en una estación en la que lo único que les separaba a los vivos de los muertos era la pura suerte. Cafen había acabado sangrando por una docena de heridas, y jadeaba de modo regular, pero se había decidido no defraudar a su capitán. De todas partes le llegaba el sonido de los combates, y al mirar a su alrededor, vio que más guerreros Lair salían de sus escondrijos. En las madrigueras percibidos de las descargas de energía que disparaban, los fragmentos de coral de y armadura repiquetearon a su alrededor. ¡Escuadra! ¡Atención detrás! Gritó cuando otro trío de Lair apareció en sus espaldas, y lanzó con sus armas y rayos de luz y fuego. Oyó unos aullidos cerca de él, y alzó el volter para disparar contra la nueva amenaza. Pero en ese momento, el suelo se estremeció con una gran fuerza y todo el atolón se inclinó violentamente. Gaius cayó sobre una rodilla y tuvo que agarrarse a un saliente de coral al mismo tiempo que una nueva oleada de guerreros Lair salía de sus escondites. Una ráfaga de disparos Volter que le pasó por encima parcialmente partió en dos a uno de ellos, que cayó mientras se convulsionaba poseído por el dolor. Oyó unas cuantas ráfagas ensordecedoras más, y los Lair que parecían estar a punto de arrollarlos fueron destrozados por las salvas de disparos certeros. Alzó la mirada y vio dónde procedían las ráfagas. Soltó una exclamación de alegría al ver la hueste de marines espaciales que dejaba caer de los tejados. El rebote de las sombreras indicaba que se trataban los guerreros de la tercera compañía de Marius Bariosean. El capitán en persona aterrizó a su lado. El cañón de su Volter escupió un chorro de llamas cuando disparó para abatir a un guerrero Lair que de algún modo había conseguido sobrevivir a las andanadas iniciales. «En pie, sargento», le gritó Bariosean. «¿Dónde está el capitán Demeter?» Cafen se irguió y señaló hacia un extremo de la calle donde se encontraban. «Por allí». Bariosean asintió, mientras sus guerreros abatían a los últimos defensores Lair con una eficiencia implacable. «Pongámonos en marcha y reunamos con él, tal y como lo ordenó», exclamó Bariosean. Cafen asintió y siguió al capitán en la tercera. Otros guerreros de su compañía habían caído, desgarrados por las armas de energía de los Lair o con partes centrales de su cuerpo derretidas por el chorro de calor que lanzaban sus armas de fuego. Solomon ya había comenzado a lamentarse de haberse desprendido del casco y despreciar de ese modo la importancia de las comunicaciones. Sabía que en esos momentos necesitaba más que nada en el mundo conocer lo que estaba ocurriendo en el resto del atolón. No había visto señal alguna en las fuerzas de flanqueo del sargento Telonius o del sargento Gaius Cafen, y aunque los guerreros de la Goldoara habían intentado atravesar las líneas de los Lair, no estaban equipados con las armas necesarias para un combate cuerpo a cuerpo como aquel, por lo que los alienígenas les habían rechazado el ataque. Estaban solos. Solomon atravesó con la espada las mandíbulas abiertas de un guerrero de Lair y la hoja perforó el cráneo hasta salir por la parte de atrás. Luego se sintió arrastrado por el peso de su oponente. Se esforzó por sacar la espada, pero los dientes de la sierra se habían quedado atascados en el denso hueso del cráneo alienígena. Cerca de él resonó un aullido chirriante de placer, y se dejó caer al suelo. Un momento después, un abrasador rayo de energía le pasó por encima, y abrió el gran surco en el suelo. Solomon rodó sobre sí mismo mientras el Lair avanzaba reptando por encima de los cuerpos muertos de sus congéneres, con una velocidad pasmosa para luego lanzarse sobre él. El capitán pegó la espalda al suelo y le propinó una terrible patada contra las dos piernas en plena cara.
Sintió como las mandíbulas se le cerraban con un chasquido por el tremendo golpe. El alienígena retrocedió aturdido y azotó el suelo con la cola al mismo tiempo que dejaba escapar un gorgoteante grito de dolor. El sonido de los Volter continuó resonando por la plaza, mientras Solomon se ponía en pie sobre el terreno irregular para acertarle un puñetazo al aire en la plena cara. La fuerza del golpe hizo que le reventara uno de los ojos y que provocó otro aullido de dolor. Con el otro puño le golpeó el pectoral de la armadura, y el metal manchado de sangre se hundió bajo aquel otro impacto. La bestia le escupió un espumarajado cargado de sangre y mucosidades calientes en plena cara, y él rugió enfurecido. Una neblina rojiza cargada de ira se apoderó de Solomon. Agarró la carne brillante de la bestia con las dos manos y le estrelló la cara contra el suelo. La criatura siguió emitiendo un chillido agudo, y el capitán le estampó la cara contra el suelo una y otra vez. Continuó machacándole el cráneo incluso cuando ya estuvo seguro de que había muerto, hasta que no quedó nada más que una masa informe de huesos empapados de sangre y en materia cerebral. Se echó a reír, con una alegría salvaje mientras se erguía por completo, con la armadura cubierta de la cabeza a los pies por la sangre oscura del Lair. Se acercó trastabillando hasta el cadáver del penúltimo alienígena que había matado, y le arrancó de un tirón la espada que se le había quedado clavada. El sonido de los disparos de Volter se intensificó. Tardó un momento en darse cuenta de que tanto él como sus guerreros se habían quedado sin munición poco después de que la neblina roja se apoderara de él mientras combatía con los Lair. Se volvió hacia la fuente de los disparos y alzó el brazo en el aire en un gesto de triunfo cuando vio la inconfundible silueta de Marius Variosean al frente de los guerreros de tercera compañía, que avanzaba por la plaza con una perfección y misericordia. Gaius Cafen marchaba a su lado, y los Lair, con sus filas en desorden, retrocedían ante aquel nuevo ataque cuando los guerreros de Marius los abatieron sin piedad. Al ver a sus camaradas, los guerreros de la segunda redoblaron sus esfuerzos, y sus cansadas extremidades encontraron nuevas fuerzas. El ataque de los Lair vaciló por unos momentos, y aunque sus rasgos eran completamente alienígenas, Solomon fue capaz de captar la parálisis de la indecisión que se apoderó de ellos, al darse cuenta de que estaban rodeados. ¡La segunda! ¡Conmigo!, gritó y se dirigió a la carrera hacia el otro capitán. Sus astartes no necesitaban más órdenes o gritos de ánimo, y se colocaron a su espalda en formación de cuña que atravesó la aturdida línea de los Lair como un cuchillo ensangrentado. Ninguno de los guerreros de los hijos del emperador estaba dispuesto a ser compasivo, por lo que todo acabó en unos pocos minutos. Cuando el último de los alienígenas murió a manos de la fuerza arrolladora de los veteranos de Variosean, el aullido atonal de la enorme torre de coral cesó por completo, y un silencio profundo cayó finalmente sobre el campo de batalla. Los astartes sobrevivientes intercambiaron gritos de bienvenida. Solomon envainó la espada y se agachó para recuperar su Volter, de entre los cadáveres de la plaza. Sintió las extremidades rígidas, y le dolían las numerosas heridas que tenía y que no recordaba haber sufrido. «Marchaste por el centro de nuevo, ¿verdad?», le preguntó una voz familiar mientras se incorporaba. «Así es, Marius», contestó Solomon, sin ni siquiera darse vuelta. «¿Vas a decirme que hice mal?». «Quizás. Todavía no lo sé». Solomon giró sobre sí mismo mientras Variosean se quitaba el casco. Este sacudió la cabeza para despejarse la desorientación momentánea provocada por la vuelta de sus sentidos normales tras haber estado utilizando el casco de su armadura Mark IV. Su amigo mostraba una expresión adusta, pero siempre era así. Tenía el cabello entrecano pegado al cráneo por el sudor. A diferencia de la mayoría de los astartes, el rostro de Variosean era estrecho, con unos rasgos muy marcados e inquisitivos. Su piel era oscura y estaba arrugada como la madera vieja. «Me alegro de verte, hermano», lo saludó Solomon, al mismo tiempo que alargaba una mano para estrechar la de su hermano de batalla. Marius asintió. «Por lo que parece ha sido un combate difícil», le comentó. «Sí, sí que lo ha sido», respondió Solomon, mostrándose de acuerdo mientras limpiaba la parte de sangre que le cubría los laterales del Volter. «Estos Lair son unos cabrones duros». «Sí que lo son», confirmó Marius. «Quizás debías haberlo pensado mejor antes de lanzarte por el centro». «Si hubiera habido otra manera de hacerlo, le habría intentado, Marius».
No creas que no lo hubiera hecho. Se hicieron fuertes en el centro, así que envié tropas por los flancos. No puedo permitir que nadie más dirigiera ataque por el centro. Tenía que ser yo. Por suerte, tu sargento Kaffen parece estar de acuerdo con tu valoración de estación de batalla. Tengo una buena visión para el combate, admitió Solomon. Llegará lejos. Incluso posible que llegue a ser capitán. Quizás, aunque más bien tiene aspecto de oficial del frente. Necesitaba buenos oficiales del frente. Puede ser, pero los oficiales del frente no suelen buscar ascender. No alcanzará la perfección si se limita a cumplir sus órdenes y nada más. Marius, no todo el mundo puede ser capitán, replicó Solomon. Necesitamos tanto guerreros como líderes. Hombres como tú, como Julius o como yo llevaremos a la legión a la grandeza. Tomamos nuestra fuerza y nuestro honor del primarca y de los comandantes generales, y de nosotros depende transmitir lo que aprendemos a ellos, a los que están por debajo de nosotros. Los oficiales del frente forman parte de ese proceso, por lo que toman nuestro ejemplo y transmiten nuestra voluntad a los guerreros. Marius se detuvo y puso la mano en el hombro de Solomon. Amigo mío, aunque te conozco desde hace decenios, todavía eres capaz de sorprenderme. Justo cuando pensaba que tendría que arrepenterte por tus tácticas tan despectivas del peligro, me haces una lección del modo que deberíamos dirigir a nuestros hombres. ¿Qué puedo decir? Supongo que Julius y sus libros deben de estar afectándome. Hablando de Julius, dijo Mario señalando al cielo, por lo que parece han recibido por fin la orden de comienzo la campaña. Solomon levantó la mirada hacia el cielo cristalino y vio centenares de cañoneras que descendían en la atmósfera superior. Con la captura del Talón 19, la fase inicial de la campaña había comenzado con un buen pie, aunque la ferocidad del combate y el escaso margen de inferior al filo del cuchillo con el que había conseguido la victoria jamás serían conocidos, excepto por aquellas cuyas palabras serían vilipendiadas. Los interceptores al lado de las cañoneras sobrevolaron el Talón 19 en circuitos de patrulla en forma de 8, por si los Lager contraatacaban. Los enormes transportes militares llevaban cañoneras antiaéreas y destacamentos de palatinos de Archite, del comandante general File, quienes se dispersaban por el atolón con sus vistosas camisas carmesí y placas pectorales plateadas. Los descargados de un amplio fuselaje del Mechanicum aterrizaron envueltos en aullantes nubes de polvo, y de ellos desembarcaron los silenciosos adeptos de túnicas rojas, que se apresuraron a ponerse a estudiar las cegadoras columnas de energía que mantenían el aire en el atolón. Unas gigantescas máquinas aplanadoras, acompañadas de un equipo de perforación y de cortadores, comenzaron a trabajar sobre el atolón, con el único propósito de allanar secciones enteras para luego colocar las grandes placas de metal con estructuras de celdillas hexagonales, que servirían como plataformas de aterrizaje de las naves de asalto y suministros. El atolón 19 será la primera de las múltiples cabezas de puente que los hijos del emperador establecerían antes de acabar por completo con los Laer. Serena ya había regresado a sus aposentos. Dijo estar cansada, pero Ocean decidió quedarse en la cubierta de observación y contemplar el planeta que tenía debajo de ellos. La belleza de Lairán era cautivadora, y las palabras de Serena sobre los paisajes de los mundos alienígenas le habían encendido una llama de deseo hasta que en ese momento no había conocido. Estar en la superficie de un planeta alienígena, bajo un sol extraño, y sentir el soplo de un viento procedente de continentes lejanos jamás visto por un humano alguno, eso sí una emoción increíble. Deseaba, ansiaba incluso, bajar a la superficie de Lairán. Intentó imaginarse en la enorme extensión de un horizonte y una curva interminable de azul infinito, repleta de enormes mareas y unidas a la superficie del mundo por el estrecho más de los márgenes. ¿Qué clase de vida bulliría las profundidades de los océanos? ¿Qué desastre habría azotado la civilización que casi había desperdiciado sumergida bajo miles de metros del agua oscura? Ostian era nativo de Terra, donde los océanos habían desaparecido evaporados mucho tiempo atrás por antiguas guerras o desastres medioambientales, pero lo que resultaba difícil imaginarse un planeta sin ninguna clase de tierra firme. ¿Qué estás mirando?, le dijo una voz muy cercana. Ostian se esforzó por ocultar el sobresalto que sintió y se dio la vuelta. Becca Kinska estaba a su lado. Llevaba su azulado cabello
peinado con una complicada trenza que le coronaba la cabeza. Ostian calculó que le habría hecho falta muchas horas para realizarla. Kinska le sonrió con una sonrisa de depredador. Él supuso que la túnica encortezada de color escarlata estaba pensada para darle un aire más informal que la de su traje de gala, pero la imagen general era que acababa de salir de una sala de las salas de baile de América. Hola, señorita Kinska, dijo con toda la naturalidad que pudo. Por favor, llámame Beck. Todos mis amigos lo hacen, le dijo Becca, al mismo tiempo que se enlazaba un brazo con el suyo, y lo hacía volverse de nuevo hacia el grueso cristal de la cubierta de observación. La fragancia de su perfume era abrumadora, y el empalagoso aroma de manzana se le quedó pegado a su garganta. El escote del vestido estaba escandalosamente bajo, y Ostian empezó a sudar mientras sentía que la curva apenas contenida de sus pechos le atraía la mirada de forma irresistible. Alzó la vista y se dio cuenta de que Becca lo estaba mirando fijamente. Un tremendo calor se apoderó de sus mejillas, ya que supo sin duda alguna que ella se había percatado perfectamente de lo que estabas mirando. Lo siento, es que estaba... Tranquilo, querido, no pasa nada. Lo tranquilizó Becca con una sonrisa traviesa. No hay nada de malo en ello, ¿verdad? Ya somos mayorcitos. Ostian concentró la mirada en el mundo que giraba lentamente bajo ellos, e intentó concentrarse en los movimientos oceánicos y las tormentas atmosféricas mientras ella se acercaba inclinada sobre él. Debo admitir que encuentro la idea de la guerra bastante emocionante, ¿tú no? Hace que se dé el pulso y que se enciendan las entrañas con toda esa masculinidad del asunto. ¿No te parece, Ostian? Vaya, no había pensado en ello de ese modo. Tonterías. Por supuesto que lo has hecho, le replicó Becca con un tono burlón. No eres un hombre si la idea de la guerra no hace que se me remueva el animal que hay en tu interior. ¿Qué clase de persona no siente la sangre palpitarle por las venas ante ese tipo de cosas? No me avergüenza admitir que pensar en el rugido de los cañones y el fragor del combate me excita y me emociona. Tú ya me entiendes. No estoy seguro de entenderlo, le contestó Ostian con un susurro, aunque sabía muy bien a qué se refería ella. Becca le propinó un golpe juguetón en el brazo, con la mano que tenía libre. No seas bobo, Ostian. No te lo voy a permitir. Te portas muy mal al provocarme de este modo. ¿Provocarte? Replicó él. No sé de qué. Sabes exactamente de lo que me refiero. Lo cortó Becca, al mismo tiempo que le soltaba el brazo y giraba sobre sí misma al ponerse delante de él. Quiero poseerte, aquí y ahora. ¿Qué? Vamos, no seas tan remilgado. ¿Es que no tiene la capacidad de captar lo sensual? ¿Es que no debes tocar mi música? Sí, pero... Pero nada, Ostian. Lo volvió a interrumpir Becca, pinchándole el pecho con una larga uña pintada para empujarlo hasta el cristal. El cuerpo es la prisión del alma, a menos que se desarrollen por completo los 5 sentidos y que estén abiertos. Abre tus sentidos y las ventanas de tu alma en par. Siempre me ha parecido que, en cuanto al sexo incluye los 5 sentidos, es una experiencia muy mística. ¡No! Gritó Ocean, retorciéndose para irse de ella. Becca dio un paso en su dirección, pero él se retrocedió otra vez, con las manos de por delante en un gesto de defensa. Le temblaba todo el cuerpo ante la idea de convertirse en el juguete de Becca Kinska. Hizo un gesto negativo con la cabeza cuando ella se volvió a acercar hacia él. Vamos, deja de comportarte como un chiquillo estúpido, Ostian. No voy a hacerte daño. Bueno, al menos que quieras que te lo haga. No se trata de eso, respondió Ocean jadeante. ¿Qué? Quiso saber Becca. Él se dio cuenta de que estaba realmente confundida. Quizás nadie se había resistido jamás a sus intentos de seducción. Ocean se esforzó por darle una respuesta que no la ofendiera, pero tenía la mente tan en blanco como el mármol de su estudio. Es que... tengo que irme, dijo por fin. Se le encogió el corazón ante la respuesta tan patética, y odió el ser huidizo y cobarde que era. Tengo que volver con Serena. Tenemos una cita. ¿Con la pintora? ¿Es que son pareja? No. Se apresuró a contestar Ostian. Bueno, sí. Nos queremos mucho. Beckham frunció los labios y se cruzó los brazos. Todo su lenguaje corporal indicó que, para ella, a partir de ese momento, no era más que los restos que se encontraban al fondo de la cloaca.
Él quiso añadir algo más, pero Becca lo cortó en seco. No, ya puedes irte, terminó de hablar contigo. Ostian no supo más que decir, así que lo obedeció con sumisión y casi salió huyendo de la carrera de la cubierta de observación. Bueno chicos, en este capítulo vimos más que nada el desarrollo de personajes y el cómo exploran el cómo son, tanto de Marius, Mariocean, Solomon Demeter, Ostian Delafua y en especial de Becca Kinska, donde ella destaca por su comportamiento seductivo y deseo con Ostian, donde vemos cómo su forma y de pensar con pensar en los sentidos deben ser explorados y experimentados al máximo, hasta el punto donde asusta el escultor y después de que éste la rechace lo ve como mera basura sin importancia al no ser ante su capricho. Veremos cómo esto se desarrolla en los demás capítulos en tanto más avancemos. También, después de mucho tiempo estoy subiendo este video, más que nada porque la universidad me consumió mucho tiempo esta semana. Intentaré que los demás videos no salgan con tanta diferencia de tiempos. Y aún así agradezco a los que siguen aquí para ver este video y les creo que pueden comentar, suscribirse y darle like si así gustan. Y nos vemos en el próximo capítulo. Su lamentador se despide.